Informativo, así que vamos a resumirlo. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos controlará Venezuela hasta que haya una transición segura. En una comparecencia desde Florida, The embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised. en concreto desde su residencia de Mar-a-Lago, el presidente estadounidense ha confirmado la detención de Nicolás Maduro y también la de su mujer, que acaban de aterrizar en Nueva York, donde serán juzgados por narcoterrorismo. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second. Donald Trump ha afirmado que la operación ha sido un éxito y que probablemente no será necesaria una segunda oleada de ataques. No obstante, Estados Unidos ha dicho está preparado para bombardear de nuevo si fuese necesario. Por cierto, que el presidente republicano también ha asegurado que se encargarán de vender el petróleo venezolano, y es que este país cuenta con la mayor reserva de crudo de todo el mundo. El operativo militar de Estados Unidos ha sorprendido al mundo entero porque justo se ha producido en un momento en el que el presidente republicano no goza de gran popularidad en su país. Cuenta con los índices, de hecho, más bajos, no solo de este mandato, el actual, sino de su primera etapa en la Casa Blanca. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que ha asumido el mando después de la detención de Maduro, ha reaparecido esta tarde desde Caracas. Afirma que su país no será colonia de Estados Unidos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Rodríguez ha calificado de ilegal la captura de Nicolás Maduro y ha exigido a Donald Trump que le libere. Estamos en Nueva York. Nicolás Lupo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. 150 aviones militares de Estados Unidos que han salido desde 20 bases distintas han participado en esta operación militar contra Venezuela y que, como les hemos contado durante todo el día, ha culminado con la detención del propio Maduro. Ahora vamos al detalle de cómo ha sido la captura del presidente venezolano, pero antes Donald Trump ha estado más de una hora esta tarde echándose flores y presumiendo de la capacidad militar de su país. Así es, Trump ha mencionado una larga lista de razones para el ataque, ha reiterado la supremacía militar de Estados Unidos para imponer sus designios en el continente americano y ha dicho que la operación ha sido rápida y brillante. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, Entre la larga lista de agravios, ha acusado al gobierno de Maduro de liderar una estructura narcoterrorista con la intención de desestabilizar a los Estados Unidos, querer inundar el país con prisioneros liberados de las cárceles, el pillaje llevado a cabo contra una industria petrolera construida, según dice Trump, con el conocimiento y la innovación estadounidense, o la creación de un régimen de terror para atemorizar a los Estados Unidos. De hecho, la operación militar ha comenzado a las 2 de la madrugada, hora local. En ese momento, los aviones y drones han bombardeado varias áreas militares en 3 regiones distintas del país y han desmantelado las defensas aéreas. Apenas ha dado demasiados detalles del ataque el presidente Trump, pero la operación militar ha durado menos de 30 minutos y han incluido decenas de helicópteros, aviones y drones que han bombardeado, como hemos dicho, los 3 estados diferentes. Trump además ha vuelto a invocar la doctrina Monroe del siglo XIX para demostrar una vez más cómo él entiende las áreas de influencia en las que cada superpotencia tiene derecho a actuar. De hecho, en una entrevista a Fox News antes de la rueda de prensa, ha dicho que México está controlado por los carteles, para concluir diciendo que algo habrá que hacer sobre ello. ¿Y cómo ha sido esa detención, la captura de Maduro? Trump ha detallado que ha sucedido en plena noche, por sorpresa, que no ha habido bajas en las filas americanas y que junto al presidente de Venezuela también han arrestado a su mujer. Los encargados de entrar en la fortaleza de Maduro han sido los Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense. Belu Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Donald Trump ha dicho que ha sido una captura exitosa que llevaron a cabo en la oscuridad de la noche de Caracas. Successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were. Además, en una entrevista en la Fox ha contado los detalles de esta captura. Ha dicho que la operación estaba pensada para hace 4 días, pero que el mal tiempo ha hecho que se retrasara hasta hoy. El estadounidense ha dicho que fue una operación increíble y que lo vio todo en tiempo real desde su casa en Florida, en Mar-a-Lago, y que ha sido como ver una película. In a house that was more like a fortress than a house.
It had steel doors. Ha explicado que la casa de Maduro, donde se encontraba durmiendo cuando los estadounidenses han entrado, era como una fortaleza más que una casa, que tenía puertas de acero y una especie de búnker de seguridad, pero que a Maduro no le ha dado tiempo a llegar hasta ese búnker porque le han capturado antes. Minutos después de esta entrevista, Donald Trump ha compartido en su red social la que hoy es sin duda la foto del día. Una imagen de Nicolás Maduro con un chándal, las manos esposadas, un antifaz y unos cascos puestos en una embarcación militar que navegaba rumbo hacia Nueva York. Volvemos a Nueva York contigo, Nico. Allí, por cierto, como hemos dicho, acaba de llegar el avión que transportaba a Nicolás Maduro y a su mujer. Trump ha explicado en esa comparecencia de esta tarde que será juzgado por narcoterrorismo. Le acusan de ser un dictador y de haber matado a muchas personas en Venezuela. De hecho, la acusación se extiende también a otros como su hijo e incluso su mano derecha, Diosdado Cabello. Así es, Maduro y su mujer ya han aterrizado en la base de Stewart en Newburgh, en el estado de Nueva York, y Trump ha dicho que Maduro ya no será una amenaza ni para Venezuela ni para Estados Unidos. Maduro will never again be able to threaten an American citizen or anybody from Venezuela. Si en 2020 la primera acusación se centraba en Maduro y otros 14 dirigentes, esta nueva acusación formal desvelada hoy en un tribunal de Nueva York también incluye, como hemos dicho, a sus familiares y otros altos cargos. En la acusación se ve textualmente que es una estructura de narcotráfico que enriquece a los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a narcoterroristas violentos que operan con impunidad en territorio venezolano y que contribuyen a producir y proteger proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y ya por último, la fiscal general Pam Bondi, en una publicación en redes sociales, ha dicho que Maduro y su esposa pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses. Nicolás Lupo, muchas gracias. Buenas noches. Victoria García, compañera de la sección de Internacional de la cadena SER. Buenas noches. Hola, Almudena, buenas noches. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? El mando ahora lo tiene la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha reaparecido esta tarde desde Caracas, asegurando que Venezuela no será colonia de Estados Unidos. Bueno, en Venezuela ahora mismo lo que está pasando no está muy claro, no hay cifras claras de los heridos que ha provocado el ataque norteamericano. Sí han dicho que en la aviación, en el centro de aviación en Maiquetía, hay varios militares heridos y están hospitalizados, pero no hay ninguna autoridad que haya facilitado datos de víctimas de los ataques norteamericanos, más allá de lo que ha dicho el general Tariq Aziz, el fiscal general, que hablaba de fallecidos civiles, pero se entiende que englobado en el mensaje de un ataque de esta envergadura que deja víctimas mortales. Escuche el mundo. Aquí queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y eran muchas excusas que habían impuesto. Estos eran venezolanos en las calles hoy que salieron para denunciar la agresión. La gente en Venezuela, tras el ataque esta madrugada, se ha apresurado a acumular habituallamiento porque no es que vaya a haber desabastecimiento, sino como medida de precaución ante la incertidumbre. Nos dicen varios vecinos de Caracas que han encontrado algún supermercado abierto, que la vida discurre dentro de la normalidad con mucha presencia policial de los comandos ciudadanos armados. Bueno, y mientras tanto, Estados Unidos, ya hemos escuchado a Trump al inicio del informativo, ha dicho que liderará una transición segura en Venezuela. El propio Trump ha rechazado el ofrecimiento de la opositora María Corina Machado, que se ha propuesto para dirigir el país. Dice Trump que no goza del apoyo ni tampoco, Vicky, del respeto de los venezolanos. A María Corina Machado le parece muy bien esa intervención militar norteamericana. Dice que va a volver la legalidad internacional a Venezuela, no sé yo muy bien cómo. Se ofrece para liderar esa transición junto a Edmundo González. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta pero que Donald Trump no la considera para el cargo. Dice que puede ser muy buena persona, pero que no está capacitada y que tampoco cuenta con el apoyo popular. Todo un varapalo. En Washington esa transición la ve mejor con un Edmundo González menos histriónico que Machado, o con un Enrique Capriles, un opositor más dialogante que María Corina, pero con quien ha confirmado Donald Trump que están hablando es con la propia Delcy Rodríguez, y que esta es
estaría por la labor de esa transición. Ella en su intervención de esta tarde se limitaba y no confirmaba nada, pedía el regreso de Nicolás Maduro. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que contaba Almudena, la vicepresidenta, actualmente presidenta en funciones. Bueno, dice Trump, Vicky, muy contundentemente que van a arreglar las infraestructuras petroleras del país. Además, será Estados Unidos quien venda el petróleo venezolano, y es que Venezuela cuenta con la mayor reserva de crudo de todo el mundo. Pues de eso se trataría, porque aunque haya hablado Trump de que no quiere que otros se queden con el control de la región, se refería a China o Rusia, con quienes Venezuela ha firmado recientemente acuerdos para la compra de armas o también para venderles más petróleo. La realidad es que detrás de todo esto está el control por las riquezas naturales de Venezuela. Baste recordar que las reservas de crudo del país son las mayores del mundo. Trump ha anunciado que una de sus prioridades inmediatas es reconstruir la infraestructura de explotación y refinamiento de crudo que gestionarían las petroleras estadounidenses. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world. Poner en marcha el sistema de explotación de crudo venezolano por medio de compañías norteamericanas. Las bolsas de gas natural sin explotar también lo sitúan en la cabeza de países de interés. Por si fuera poco, recientemente también han aparecido los llamados minerales raros, que ahora estarían en manos de grupos insurgentes, pero que los americanos quieren recuperar también junto a las explotaciones y minas de minerales preciosos. Victoria García, buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti, Almo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esta tarde, después de la comparecencia de Donald Trump, que España nunca ha reconocido al régimen de Maduro y que tampoco lo harán con un ataque que afirma viola el derecho internacional. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches, así lo ha escrito Pedro Sánchez en su cuenta de X esta tarde. España no reconoce el régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención como esta que, asegura Sánchez, viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. En otro párrafo ha continuado Pedro Sánchez pidiendo a todos los actores involucrados que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada. Esto después del comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español de esta mañana, en el que ha asegurado que nuestro país está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos y ha llamado a la desescalada, además de ofrecerse como país mediador en el conflicto. Y desde Europa, después de la comparecencia de Trump, han hablado la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Rivera, y también la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Mientras, de forma oficial, la Comisión guarda silencio, aunque esta mañana sí han pedido cautela antes de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijera que controlarán el poder en Venezuela. Nos vamos a Bruselas. Enrique García Pozo, buenas noches. La Unión Europea ha pedido que se respeten las reglas del derecho internacional y pide una transición pacífica y democrática en Venezuela, pero no hay todavía una reacción oficial del bloque al posterior anuncio que ha hecho Donald Trump para hacerse con el control del país. De momento ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera, dentro del Ejecutivo Comunitario, la que sí se ha pronunciado tras esa declaración. Lo ha hecho en un mensaje en redes, escribe que nadie puede imponer su voluntad a otros y condena la gestión externa de un país desde que decidimos colectivamente poner fin al colonialismo. Escribe la vicepresidenta de la Comisión, mientras capitales como Berlín piden tiempo para evaluar la acción de Estados Unidos. Para el canciller Merz, la evaluación jurídica de la intervención de Estados Unidos es compleja y requiere una cuidadosa evaluación. Y subraya que el derecho internacional sigue siendo el marco, ha escrito el canciller en redes. Más contundencia desde París, desde el gobierno francés. El ministro de Exteriores asegura que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior, y contundencia también desde Roma, donde la primera ministra Giorgia Meloni ha escrito que, en consonancia con la posición histórica de Italia, el gobierno italiano cree que la acción militar externa no es el camino para acabar con los regímenes totalitarios. Desde Reino
Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer considera a Maduro un presidente ilegítimo y asegura que contribuirán a una transición pacífica en Venezuela. John Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Almudena. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está preocupado. Ha dicho que la detención de Nicolás Maduro sienta un precedente peligroso. El ataque de Estados Unidos ha provocado el rechazo de los aliados tradicionales de Venezuela, de Rusia, de China, también de Irán y de los países latinoamericanos, salvo Argentina y Ecuador, que han celebrado la acción de Trump. Gustavo Petro ha sido el primero en pronunciarse en su red social X y condenar el ataque de esta madrugada y la captura de Maduro. Los ha tildado de flagrante violación del derecho internacional. Y esto es lo que ha dicho Trump en la rueda de prensa de esta tarde sobre Petro. Dice Trump que será mejor que se cuide porque también trafica con cocaína. Las condenas se han seguido sucediendo prácticamente a lo largo de toda la región, desde Lula en Brasil a Sheinbaum en México o Boric en Chile. Todos, salvo Noboa en Ecuador y Milei en Argentina, que han celebrado la acción. Milei escuetamente ha escrito en X: "Viva la libertad, carajo". Rusia, China e Irán también han rechazado la operación estadounidense. Lo han considerado preocupante y una clara vulneración del derecho internacional. Este lunes se prevé que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU para debatir ese ataque de hoy de Estados Unidos contra Venezuela. Y aquí en España, los socios del gobierno de Pedro Sánchez han pedido la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, para que explique la postura del Ejecutivo. Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo a los líderes opositores y ha pedido la liberación de todos los presos políticos venezolanos. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Tras el ataque a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, las reacciones de los líderes políticos españoles han sido muy dispares durante todo el día. Si desde la parte socialista del gobierno pedían responsabilidad, Sumar hablaba de una clara violación del derecho internacional, con la vicepresidenta Yolanda Díaz condenando lo que ha llamado una agresión imperialista. En la misma línea, la ministra Sira Rego o el ministro Pablo Bustinduy hablaban de capricho imperial y se solidarizaban con Venezuela. En el PP, Alberto Núñez Feijóo, sin hablar abiertamente del ataque, ha mostrado su apoyo a Edmundo González y Mayra Corina Machado y ha pedido la liberación de los presos políticos venezolanos. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, hablaba de Maduro como un dictador cuya caída, ha dicho en redes sociales, es una de las noticias más importantes. De Maduro también habló Miguel Tellado, a quien calificó como presidente ilegítimo. Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo, apoyado en el fraude, la persecución a los demócratas y los apoyos cómplices de algunos desde el exterior. Hoy se abre una nueva etapa. Un escenario distinto que debe gestionarse con prudencia y también con esperanza. En Vox, Santiago Abascal ha escrito en X que desde hoy el mundo es un poco más libre, mientras que los socios del gobierno se han mostrado críticos con el ataque estadounidense en Venezuela. Por cierto, Almudena, estos mismos socios, Bildu, Esquerra, Sumar, Podemos, El BNG y Compromís, han registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de José Manuel Álvarez para explicar la postura del Ejecutivo ante esta operación en territorio venezolano. Durante la tarde se han producido concentraciones en algunas ciudades españolas a favor del ataque de Estados Unidos, pero también de los partidarios de Nicolás Maduro. Hemos recogido los testimonios de algunos venezolanos que residen en nuestro país. Lo ha hecho Pedro San Martín. Buenas noches. Hola, buenas noches. De los más de 200.000 venezolanos residentes en Madrid, cerca de 2.500 se concentraron la pasada tarde en la Puerta del Sol frente a la sede del gobierno regional. Algunos, como Mafe, se enteraron a primera hora e intentaron rápidamente contactar con los familiares que aún residen allí. Bueno, yo me desperté media hora antes por casualidad de que comenzaran los bombardeos. Estuve toda la mañana intentando localizar a toda mi familia, ya que casi toda estaba allá, intentando saber si estaban bien, si estaban a salvo. Mientras otros, como la familia de Kelvin, tuvieron la suerte de estar todos juntos en ese momento. Muy temprano en la mañana, como a las 5 o las 6 de la mañana, mi madre me despierta, que está aquí ahora pasando unos días, que mi hermana la estaba llamando, que estaban bombardeando Caracas. Entonces fue al inicio como mucho nervio, mi madre llorando, porque lo primero que teníamos era que había un bombardeo en la capital, ¿no? Sol se convirtió en un escenario de celebración venezolana con gritos y cánticos, aunque la incertidumbre todavía continúa. Y durante todo este día les hemos venido contando la última hora de lo que ha sucedido en Venezuela, ese ataque de Estados Unidos, también la detención del presidente Maduro, y hemos escuchado a varios analistas y expertos que apuntaban a que la acción de Trump sacude fuertemente la legalidad internacional. Carlos Sevilla, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Según el catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, el ataque ordenado por Trump sobre Venezuela tiene una lectura en clave interna para recuperar la popularidad que ha perdido entre sus votantes más fieles
pendientes por el caso Epstein, y otra lectura en el ámbito internacional para frenar el avance de China en Latinoamérica. Y en ese sentido, Trump no puede permitir que China esté asentándose de la forma que lo estaba haciendo, por ejemplo, con inversiones muy fuertes en Uruguay, en Argentina o en Brasil, y claro, Venezuela podría convertirse en el gran bastión chino en Sudamérica. Para Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco, Estados Unidos ha violado la Carta de Naciones Unidas que limita el uso de la fuerza a la legítima defensa. El mundo internacional y el orden internacional ha saltado por los aires, y el problema no es Maduro. El problema no son solo los 7 estados que ya ha invadido militarmente Estados Unidos con su fuerza bruta, ¿no? El problema es que si tú vivieras ahora en Taiwán y China dice mañana que va a hacer exactamente lo mismo, ¿qué legitimidad hay para decir a China que no haga eso? Y el politólogo venezolano y profesor en la Universidad de Florida, José Vicente Carrasquero, considera que la detención de Maduro supone el fin del régimen chavista. Porque si operan por la Constitución, llama a que se llamen a elecciones en un mes. Y unas elecciones en un mes volverían a dar un resultado inclusive mayor para las candidaturas de la mayoría que existe en Venezuela, que es una mayoría democrática. En su opinión, Nicolás Maduro había usurpado el poder en Venezuela tras perder las elecciones de 2024. El ataque de Trump en Venezuela y también la detención de Maduro han centrado la actualidad de este sábado, pero hay más noticias. En Suiza continúa la investigación sobre el incendio en un bar de Crans Montana que deja de momento 40 muertos y 119 heridos críticos. Hoy han identificado a las primeras 8 víctimas mortales. Esta tarde la Fiscalía ha imputado penalmente a los responsables del establecimiento donde se originó el fuego. En Suiza continúa la enviada especial del país, Raquel Villaécija. Buenas noches. Buenas noches. La investigación se centra ahora en los dueños del bar donde tuvo lugar el incendio. Son una pareja francesa dueña de varios locales en la zona. Los jueces investigan si tienen una responsabilidad penal en el accidente, si el bar que regentan cumplía con la normativa, había extintores y salidas de emergencia suficientes y, sobre todo, si el material del techo que prendió rápidamente al contacto con una bengala cumplía con la normativa. Mientras continúa la identificación de los fallecidos. De los 40 contabilizados, este sábado ya se ha identificado formalmente a 8. Todos son de nacionalidad suiza y los cuerpos ya han sido entregados a sus familias. Y en Ucrania, técnicos del país y también de miembros de Europa se han reunido este sábado para avanzar en las negociaciones del acuerdo de paz con Rusia. Es un encuentro previo al que mantendrá el presidente Zelensky con los líderes europeos la próxima semana. Lucía Hernández, buenas noches. Buenas noches. Hoy se han reunido representantes ucranianos y asesores de seguridad de 15 países europeos, entre ellos España, con la Comisión y Consejo Europeos, la OTAN y Estados Unidos para hablar de los planes de recuperación en Ucrania. Según el jefe del equipo negociador de Ucrania, Rustem Umerov, discutieron diferentes perspectivas para el plan de recuperación económica y el desarrollo, poniendo el foco en la estabilidad a largo plazo del Estado. Además, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, Andriy Natov, ha afirmado que Ucrania y Estados Unidos han acordado también una serie de medidas de apoyo en el ámbito militar y un documento sobre cómo se deberán respetar los acuerdos y cómo reaccionar en caso de que se vulneren. Aquí en España, Belu Jiménez, estamos muy pendientes del tiempo porque mañana entra la borrasca Francis que dejará nevadas, o eso está previsto, en cotas muy bajas. Sí, eso es. Hay que tener ojo con la nieve porque tendremos mañana avisos en Aragón, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Y también hay que estar atentos a la lluvia porque tenemos avisos naranjas activados por la EMET en Andalucía, en zonas de Cádiz, Huelva y Málaga, aviso amarillo además por lluvia en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, en concreto en puntos de la provincia de Valencia y Alicante. En cuanto a las temperaturas máximas de 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en el norte peninsular habrá lugares como Burgos que no superarán los 0 grados. Y antes de irnos, Dani, vamos a recordar que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y su mujer ya están en Nueva York. De hecho, lo estamos viendo en las televisiones. Maduro acaba de bajar de ese avión que le ha trasladado y custodiado a Adrián del Pozo por miembros del FBI, también miembros de la DEA. Eso es. Contábamos hace unos minutos que ya había aterrizado
aterrizado ese avión que transportaba a Maduro a Estados Unidos, y justo ahora, hace nada, unos instantes, el presidente venezolano y su mujer han bajado las escalerillas de ese avión. Nicolás Maduro está ya, por tanto, pisando suelo norteamericano. Ahora se enfrenta a 4 cargos en un tribunal de Nueva York, entre otros, el más importante, narcoterrorismo, según ha explicado Trump, y también su fiscal general, Pamela Bondi. La incógnita también está ahora en el futuro político de Venezuela. Como les hemos contado, Trump asegura que van a liderar el país hasta una transición. De momento, allí, quien se está haciendo cargo del poder es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Bueno, Dani, pues esta es la última hora. Maduro y su mujer ya están en Nueva York. De todo lo que suceda en las próximas horas, en los próximos minutos, seguiremos muy pendientes aquí en la SER y lo contaremos, por supuesto, en Carrusel o ya en los boletines horarios de la madrugada. Gran trabajo, por cierto. Antes no te lo he dicho por redacción y aprovecho para decírtelo aquí en público. Gran especial el que has hecho a las 12 de la mañana. Muchas gracias. Eran momentos para reaccionar que eran complicados, con informaciones algo difusas, confusas, solo de una parte, y has estado brillante. Enhorabuena. Gracias. Y a todo el equipo. Seguimos en Carrusel.